Cornelio, el centurión romano, es uno de esos personajes que destacan no por el poder militar que poseía, sino por su corazón hambriento de la verdad y su disposición a escuchar la voz de Dios. Aun cuando la cultura y la religión de su época parecían distantes de la fe que pronto cambiaría su vida para siempre. A menudo, pensamos que las figuras importantes de la Biblia son aquellas que tienen roles significativos dentro del contexto hebreo o cristiano, pero Cornelio nos recuerda que Dios, en su infinita sabiduría, extiende su mano incluso a aquellos que parecen estar en los márgenes de las expectativas religiosas. Cornelio era un hombre de responsabilidad y autoridad, comandando a 100 soldados en el ejército romano, lo que le confería un estatus elevado en la estructura militar y social de su tiempo. Como centurión, vivía en Cesarea, una ciudad importante de la provincia romana de Judea, un centro estratégico del imperio, lleno de comerciantes, soldados y administradores romanos. Sin embargo, Cornelio no era como la mayoría de sus compatriotas romanos. A pesar de estar inmerso en una cultura llena de ídolos y dioses paganos, él había sido atraído por la fe en el único Dios verdadero, el Dios de Israel. A lo largo de su vida, Cornelio había desarrollado una profunda devoción, no solo como un hombre de disciplina y lealtad a su deber militar, sino también como un hombre de oración y caridad. Era conocido entre los judíos como alguien que temía a Dios, una categoría reservada para los gentiles que se adherían a las prácticas religiosas judías sin convertirse plenamente en prosélitos. Este título de temeroso de Dios marcaba a Cornelio como alguien que reconocía al Dios de Abraham y buscaba su guía, aunque no se consideraba parte del pueblo elegido. En un mundo lleno de idolatría, Cornelio eligió la senda menos transitada, la de buscar la verdad en el Dios de Israel, algo extraordinario para un hombre de su posición. La vida de Cornelio revela un hecho fundamental: la verdadera búsqueda de Dios nunca pasa desapercibida ante los ojos divinos. Él no solo realizaba oraciones por rutina o caridad para obtener reconocimiento. Su vida entera era un testimonio de que estaba buscando una verdad más profunda, una conexión más significativa con lo divino. Y es aquí donde comienza su historia en la Biblia, no con un evento espectacular, sino con la vida de un hombre común que, a través de su fe sincera y obediencia a lo que conocía, fue posicionado para una revelación transformadora. La Biblia nos dice que Cornelio oraba constantemente y que sus oraciones y limosnas llegaron delante de Dios como una ofrenda agradable. Este detalle nos da un profundo vistazo a cómo funciona el corazón de Dios. No se limita a los límites étnicos, culturales o religiosos que los seres humanos tienden a crear. En cambio, Dios responde a la sinceridad del corazón, a la disposición de una persona a buscarlo, incluso si esa persona no está dentro de las fronteras del pueblo de Dios según los estándares convencionales. La historia de Cornelio es también una historia de preparación, de cómo Dios mueve las piezas mucho antes de que un cambio espiritual ocurra en nuestras vidas. Sin que Cornelio lo supiera, mientras él oraba y buscaba a Dios, algo poderoso estaba a punto de suceder, algo que no solo transformaría su vida, sino que marcaría un momento crucial en la historia del cristianismo. Este centurión romano estaba a punto de recibir una visita sobrenatural que cambiaría no solo su destino, sino que abriría la puerta para que todo el mundo gentil pudiera escuchar el Evangelio de Jesucristo. Cornelio se convirtió, en muchos sentidos, en la puerta de entrada para que la salvación alcanzara a aquellos que no eran judíos, cumpliendo así el plan divino de llevar el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra. En este hombre encontramos un corazón abierto, preparado por Dios para ser un agente de cambio en la historia, mostrándonos que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, no solo nos encontramos con Él, sino que nos convertimos en parte de su propósito eterno. Su historia nos invita a reflexionar:
¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación en la que, al igual que Cornelio, estamos buscando algo más grande, algo que dé sentido a nuestras vidas? Sin saber que Dios ya está preparando el camino para un encuentro divino. Dios escucha nuestras oraciones, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, y Cornelio es el ejemplo perfecto de esto. La vida de este centurión nos recuerda que la búsqueda genuina de Dios nunca es en vano, y que, en su tiempo perfecto, Dios responde con poder y dirección. Cornelio, el centurión romano de Cesarea, había seguido una rutina de devoción diaria. En su interior había una profunda sed de conocer más al Dios de Israel. Aunque no se había convertido al judaísmo completamente, su corazón estaba inclinado hacia las enseñanzas y los valores de esta fe. Era un hombre respetado, tanto por sus hombres como por la comunidad judía que lo conocía como un temeroso de Dios. Pero, a pesar de su ferviente devoción, Cornelio estaba a punto de vivir algo que cambiaría el curso de su vida y lo llevaría a ser parte de un plan mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado. Era la hora 9 del día, alrededor de las 3 de la tarde, un momento en que muchos judíos fieles se dedicaban a la oración. Cornelio, siguiendo su costumbre diaria, se encontraba orando cuando algo extraordinario ocurrió. En medio de su oración, una visión celestial se desplegó ante sus ojos. Un ángel del Señor apareció ante él, una aparición que lo llenó de asombro y temor. La Biblia nos dice que Cornelio, al ver esta figura angelical, quedó atónito y lleno de temor, pero, a pesar de su miedo inicial, no huyó. En cambio, en un acto de valentía y curiosidad piadosa, preguntó, ¿qué es, Señor? El ángel le respondió con palabras que resonarían en su corazón: tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Estas palabras confirmaron algo que Cornelio ya había intuido en lo profundo de su ser: Dios estaba escuchando. Dios había visto su devoción, su sinceridad, y había llegado el momento en que su búsqueda sería recompensada con una revelación directa del cielo. La afirmación del ángel de que sus oraciones y limosnas habían llegado delante de Dios como un memorial es un concepto fascinante. En el Antiguo Testamento, el memorial tenía una fuerte connotación sacrificial. Era una ofrenda que recordaba a Dios las promesas y pactos con su pueblo. De la misma manera, las oraciones y obras de caridad de Cornelio habían sido elevadas a Dios como una ofrenda continua, hasta el punto de que habían captado la atención divina. Este detalle subraya la importancia de una vida de devoción auténtica, no solo marcada por palabras vacías, sino por acciones concretas que reflejan el amor de Dios hacia los demás. El ángel entonces le dio una instrucción específica: envía a hombres a Joppe y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este está hospedado en casa de un curtidor llamado Simón, que tiene su casa junto al mar. Esta instrucción, aunque sencilla en su superficie, representaba un cambio trascendental en la historia de la redención. Cornelio, un gentil, recibiría el mensaje del Evangelio directamente de Pedro, uno de los principales apóstoles de Jesús, algo que hasta ese momento era impensable. Hasta este punto, el Evangelio había sido predicado principalmente a los judíos, y los gentiles estaban, en gran medida, excluidos de las promesas del Mesías. Pero este mandato del ángel era un indicio de que Dios estaba a punto de romper las barreras culturales y religiosas que habían separado a judíos y gentiles durante siglos. La obediencia de Cornelio fue inmediata. A pesar de que las instrucciones del ángel podían haberle parecido extrañas, enviar a buscar a un hombre que nunca había conocido en una ciudad distante, Cornelio no vaciló. Sabía que lo que había visto era una instrucción directa de Dios, y su fe era lo suficientemente fuerte como para confiar en que el plan divino se desplegaría de manera perfecta. En lugar de dudar o buscar confirmación adicional, llamó a 2 de sus sirvientes y a uno de sus soldados de confianza, y les explicó todo lo que había sucedido. Los envió de inmediato hacia Joppe, confiando en que encontrarían a este Simón Pedro y lo traerían de vuelta a Cesarea. Este acto de obediencia no fue insignificante.
Requirió una fe considerable de parte de Cornelio, un hombre acostumbrado a seguir órdenes militares y a depender de lo visible y lo tangible. Sin embargo, aquí estaba, actuando en base a una visión sobrenatural, confiando en que un mensaje de Dios se cumpliría en una forma que él no podía prever. Esta confianza es un ejemplo de cómo Dios honra la fe genuina, incluso en aquellos que aún no han recibido la revelación completa del Evangelio. Cornelio, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en un puente entre dos mundos, el mundo judío y el mundo gentil, uniendo ambos bajo el Evangelio de Cristo. Al mismo tiempo que Cornelio enviaba a sus hombres hacia Joppe, Dios también estaba trabajando en el corazón de Pedro. Este hecho nos muestra que, cuando Dios tiene un plan, no solo trabaja en una parte de la historia, sino que orquesta cada detalle, preparando a cada persona involucrada. Cornelio no sabía lo que estaba sucediendo en Joppe, y Pedro no sabía que un centurión romano lo estaba buscando. Pero Dios, en su soberanía, estaba preparando el escenario para un evento que cambiaría el curso de la historia del cristianismo. El encuentro divino de Cornelio con el ángel es un recordatorio poderoso de que Dios escucha las oraciones sinceras y responde de maneras que a menudo exceden nuestras expectativas. Cornelio no estaba buscando una revelación angelical, él simplemente estaba viviendo una vida de devoción fiel. Pero Dios, en su gracia, le respondió con algo mucho más grande de lo que él podría haber imaginado, una oportunidad de ser parte del plan redentor de Dios para todas las naciones. Este evento no solo marcó el inicio de una transformación personal para Cornelio, sino que también fue el preludio de un cambio monumental en la expansión del Evangelio. La visión de Cornelio, su obediencia inmediata y su disposición a actuar sin cuestionar el plan de Dios nos recuerdan que, cuando Dios nos llama, nuestra respuesta debe ser la misma, confianza y acción. Porque, aunque no siempre comprendamos todos los detalles del plan divino, podemos estar seguros de que Dios está trabajando de manera perfecta en nuestras vidas, como lo hizo en la vida de Cornelio. Mientras Cornelio, lleno de fe y obediencia, enviaba a sus hombres hacia Joppe, Dios estaba preparando a Pedro para un encuentro que desafiaría sus convicciones más profundas y lo llevaría a comprender la amplitud del plan de redención divina. En Joppe, una ciudad costera situada a unos 50 kilómetros al sur de Cesarea, Pedro se hospedaba en la casa de un hombre llamado Simón, que era curtidor de pieles. Este detalle es importante, porque los curtidores, debido a su contacto con animales muertos, eran considerados ritualmente impuros por los judíos. Sin embargo, Pedro ya había comenzado a desafiar algunas normas culturales y religiosas al quedarse en esta casa, lo que mostraba que su corazón estaba abierto a las lecciones que Dios quería enseñarle. Un día, alrededor del mediodía, mientras Pedro se encontraba en la azotea de la casa de Simón para orar, algo sobrenatural ocurrió. El texto bíblico nos dice que Pedro sintió hambre y mientras le preparaban comida, cayó en un éxtasis, una visión que cambiaría para siempre su comprensión del propósito de Dios. En su visión, Pedro vio el cielo abierto y descendiendo de él algo como un gran lienzo, que era bajado a la tierra por sus 4 puntas. Dentro de ese lienzo, Pedro vio toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces, una voz le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Este mandato sorprendió a Pedro. Como judío devoto, había seguido estrictamente las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, que prohibían el consumo de ciertos animales considerados impuros. La respuesta de Pedro fue rápida, «De ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada impuro o inmundo». Para Pedro, esta visión era desconcertante. Todo en su formación religiosa le decía que estos animales eran prohibidos, y no podía imaginar que Dios le pidiera algo que iba en contra de la ley. Sin embargo, la voz celestial no se rindió. 3 veces le repitió la misma instrucción, «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Esta frase, aunque aparentemente simple, tenía un significado profundo que Pedro aún no comprendía completamente. No se trataba solo de comida, Dios estaba preparando su corazón para un cambio mucho mayor, uno que involucraría la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. En esta visión, el mensaje era claro, los antiguos límites de lo puro e impuro estaban siendo desafiados por el nuevo pacto en Cristo. Después de que la visión desapareció, Pedro quedó perplejo. Sabía que lo que había visto era significativo,
pero no podía entender cómo se aplicaba a su situación inmediata. Mientras aún estaba meditando sobre lo que había visto, el Espíritu Santo habló directamente a él y le dio instrucciones: mira, 3 hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos, sin dudar, porque yo los he enviado. Aquí vemos nuevamente cómo Dios estaba orquestando cada detalle de este encuentro. Mientras Cornelio enviaba a sus mensajeros, Dios ya estaba preparando a Pedro para recibirlos, y lo hacía de una manera que rompía las barreras que Pedro había levantado en su mente. En obediencia a la dirección del Espíritu Santo, Pedro bajó de la azotea y se encontró con los hombres que Cornelio había enviado. Estos hombres le explicaron su misión: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Ha sido instruido por un santo ángel para que te mandase llamar a su casa y oír de ti palabras. Esta explicación no solo confirmaba la visión que Pedro había tenido, sino que también comenzaba a aclarar el mensaje que Dios estaba tratando de transmitirle. Cornelio, un gentil, había sido visitado por un ángel y enviado a buscar a Pedro para recibir un mensaje divino. Este solo hecho debía haber impactado profundamente a Pedro, ya que representaba un desafío directo a la comprensión tradicional de los judíos sobre quienes podían recibir el favor y la revelación de Dios. Pedro, que aún estaba procesando todo lo que estaba sucediendo, tomó una decisión que marcó un cambio radical en su actitud hacia los gentiles. Invitó a los hombres a quedarse con él esa noche, algo que habría sido impensable para un judío tradicional, ya que los gentiles eran considerados impuros y cualquier interacción cercana podía causar contaminación ritual. Sin embargo, Pedro, bajo la guía del Espíritu Santo, estaba comenzando a romper estas barreras. Esta simple hospitalidad era un primer paso hacia un nuevo entendimiento de la gracia de Dios. Al día siguiente, Pedro partió con los hombres hacia Cesarea, acompañado por algunos hermanos de Joppe que también eran creyentes. Esta decisión de llevar testigos judíos con él demuestra que Pedro sabía que lo que estaba a punto de ocurrir sería significativo no solo para él, sino para toda la comunidad de creyentes judíos. Lo que Pedro aún no sabía era que este viaje marcaría el comienzo de una nueva era para la Iglesia, una era en la que las barreras étnicas y religiosas serían derribadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. El viaje de Joppe a Cesarea no solo fue un desplazamiento físico, sino también un viaje espiritual para Pedro. Mientras viajaba, probablemente reflexionaba sobre la visión que había tenido y las instrucciones del Espíritu Santo. ¿Cómo podría conciliar la idea de que Dios estaba llamando a los gentiles a participar en el mismo pacto que los judíos? Esto iba en contra de todo lo que Pedro había creído hasta ese momento. Sin embargo, Pedro estaba aprendiendo una lección crucial: el plan de Dios es más grande que nuestras expectativas o limitaciones humanas. Cuando Pedro y su grupo llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando. El centurión había reunido a su familia y amigos cercanos, sabiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Al ver a Pedro, Cornelio, en un acto de respeto y reverencia, cayó a sus pies para adorarlo. Pero Pedro, en un gesto de humildad y claridad espiritual, lo levantó de inmediato, diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Este gesto, aunque breve, es significativo. Pedro reconocía que solo Dios es digno de adoración, y al mismo tiempo se colocaba al mismo nivel que Cornelio, eliminando cualquier jerarquía basada en su identidad judía o su rol como apóstol. En ese momento, Pedro comenzó a ver con mayor claridad lo que Dios estaba haciendo. Al entrar en la casa de Cornelio, dijo una de las declaraciones más poderosas y transformadoras en la historia de la Iglesia: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Con esta declaración, Pedro reconocía que la visión que había recibido en Joppe no solo trataba de comida, sino de personas. Dios le estaba mostrando que su amor y gracia no estaban limitados por las barreras culturales o religiosas que los seres humanos habían levantado. Pedro había pasado de la confusión inicial sobre la visión a una comprensión profunda de que Dios no hace acepción de personas. Esta revelación no solo transformaría la vida de Cornelio y su familia, sino que también cambiaría el curso del cristianismo, abriendo las puertas para que los gentiles fueran incluidos en la salvación a través de Jesucristo.
Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, un momento histórico estaba a punto de desarrollarse. No solo para los presentes, sino para la Iglesia en su totalidad. Por primera vez, un apóstol de Jesús predicaría el Evangelio directamente a gentiles, una acción que hasta ese momento parecía imposible de imaginar para los creyentes judíos. Cornelio, su familia, y los amigos cercanos que se habían reunido en su hogar aguardaban expectantes. Sabían que algo profundo estaba por suceder, ya que el ángel había hablado claramente a Cornelio sobre la importancia del mensaje que Pedro traería. Pedro, por su parte, estaba completamente consciente de la magnitud de este encuentro. Estaba ante un grupo de gentiles, y Dios le había mostrado claramente que no debía hacer acepción de personas. Después de haber aclarado que ninguna persona debía ser llamada impura o común, Pedro comenzó a predicar el mensaje más importante que jamás podría compartirse, el Evangelio de Jesucristo. Pedro, consciente de la devoción de Cornelio y su familia, decidió empezar su sermón con una verdad contundente y transformadora: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esta afirmación era revolucionaria. Hasta ese momento, muchos creían que el favor de Dios estaba reservado exclusivamente para los judíos. Sin embargo, Pedro ahora proclamaba que cualquiera, de cualquier nación, que teme a Dios y busca hacer el bien es aceptable ante Él. Este era el primer paso hacia la inclusión total de los gentiles en el cuerpo de Cristo. Luego, Pedro comenzó a hablar sobre el Evangelio en sí. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Él es Señor de todos. Con esta frase, Pedro estableció que el Evangelio no era solo para los judíos, sino para todos los pueblos. Jesucristo es el Señor de todos, no solo de los hijos de Israel. Pedro subrayó que Jesús había venido a traer paz, no solo la paz entre el hombre y Dios, sino también la paz entre los pueblos divididos por la religión, la cultura y las tradiciones. Pedro prosiguió relatando los eventos claves de la vida de Jesús, comenzando con su ministerio en Galilea después del bautismo que predicó Juan. Pedro explicó cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, y cómo Jesús fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este era un resumen de la vida y el ministerio de Jesús, quien, con el poder del Espíritu Santo, trajo libertad y sanidad tanto espiritual como física a aquellos que sufrían. Pedro continuó diciendo: nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Como apóstol, Pedro había sido testigo ocular de las obras de Jesús. No hablaba de rumores ni de historias transmitidas de boca en boca, sino de hechos que él mismo había visto. Este testimonio era poderoso porque venía de una fuente de primera mano. Cornelio y los presentes escuchaban atentamente, sabiendo que Pedro estaba compartiendo no solo un mensaje espiritual, sino un relato histórico de lo que Jesús había hecho en la tierra. Sin embargo, Pedro no se detuvo ahí. Luego explicó la parte más importante del mensaje: a Jesús, mataron colgándole en un madero. La crucifixión de Jesús fue un hecho conocido por muchos, pero la muerte en la cruz era solo una parte del plan redentor de Dios. Pedro aclaró que, aunque Jesús fue injustamente ejecutado, su muerte no fue el final. A continuación, Pedro compartió la noticia más asombrosa de todas: a levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase. La resurrección de Jesús es el fundamento del Evangelio. Para Pedro, este evento no era solo un hecho milagroso, sino la prueba definitiva de que Jesús era el Hijo de Dios y que su sacrificio había sido aceptado por el Padre. Al resucitar a Jesús de entre los muertos, Dios había demostrado que la muerte y el pecado habían sido vencidos. Este mensaje de resurrección era lo que separaba al cristianismo de cualquier otra religión o creencia: un Salvador que no solo murió, sino que también venció la muerte. Pedro no dejó lugar a dudas sobre la veracidad de la resurrección. Explicó que Jesús no se apareció a todo el pueblo después de resucitar, sino a los testigos escogidos por Dios, quienes comieron y bebieron con él después de su resurrección. Este detalle es importante porque subraya que la resurrección no fue una aparición fantasmal o una visión, sino un evento físico y real. Jesús, después de haber resucitado, convivió con sus discípulos, comió con ellos y les enseñó, probando que estaba verdaderamente vivo.
Pedro luego explicó que, después de su resurrección, Jesús les había dado una comisión muy clara: predicar y testificar que Él era el juez designado por Dios para juzgar a vivos y muertos. Este mensaje no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. Aquí, Pedro estaba abriendo la puerta para que Cornelio y todos los gentiles pudieran entender que el Evangelio era para ellos también. No había exclusión, no había barreras. Jesús era el Salvador del mundo entero, y su papel como juez de vivos y muertos lo colocaba en una posición de autoridad universal. Pedro concluyó su sermón diciendo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta declaración final fue clave. Pedro no solo estaba hablando de una historia pasada, sino de una realidad presente y futura. El perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, estaba disponible para todos aquellos que creyeran en Jesús, sin importar su trasfondo, nacionalidad o cultura. Esta promesa era para Cornelio y su familia, y para todos los gentiles que aceptaran el mensaje del Evangelio. Mientras Pedro aún hablaba, algo extraordinario sucedió: el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Este evento sorprendió a Pedro y a los judíos que lo acompañaban, porque hasta ese momento, ellos habían pensado que el don del Espíritu Santo estaba reservado solo para los judíos creyentes. Sin embargo, Dios estaba haciendo una declaración poderosa: el Espíritu Santo no hacía distinción entre judíos y gentiles. Cornelio y su familia comenzaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios, una señal evidente de que el Espíritu había sido derramado sobre ellos. Pedro, al ver este milagro, no pudo hacer otra cosa más que reconocer lo que Dios estaba haciendo. Preguntó a los que estaban con él: ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y entonces, ordenó que Cornelio y los suyos fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Este acto de bautismo fue la confirmación de que los gentiles, representados en Cornelio y su familia, ahora formaban parte del pueblo de Dios. Habían recibido el Espíritu Santo, igual que los judíos, y ahora también eran miembros plenos del cuerpo de Cristo. Este evento fue un momento crucial en la historia de la Iglesia, ya que marcó el inicio de la inclusión de los gentiles en el Evangelio. El bautismo de Cornelio y su familia simbolizó un nuevo comienzo. La Iglesia ya no estaría limitada por las barreras culturales o étnicas. Dios había dejado claro que el Evangelio era para todos, y el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles fue la confirmación divina de esta nueva realidad. Cornelio, quien había sido conocido por su devoción a Dios, ahora era un creyente pleno en Cristo, bautizado en el Espíritu y el agua. Este evento también marcó un cambio profundo en Pedro. Lo que había comenzado como una confusión acerca de una visión en Joppe, ahora se había convertido en una profunda revelación de la gracia y el plan universal de Dios. Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas y que el mensaje del Evangelio es para todos los que creen en Jesús. El bautismo de Cornelio y su familia marcó un hito en la historia del cristianismo. Sin embargo, las implicaciones de este evento fueron mucho más allá de una simple conversión. La inclusión de los gentiles, simbolizada en Cornelio, planteó una serie de preguntas y conflictos dentro de la iglesia primitiva, principalmente entre los creyentes judíos. En esta etapa, Pedro y otros líderes de la iglesia se enfrentaron a un desafío inesperado: el equilibrio entre las tradiciones judías y la creciente comunidad de gentiles que aceptaban el Evangelio. Este periodo fue clave para definir el futuro del cristianismo y su expansión hacia el mundo no judío. Después de los eventos en Cesarea, Pedro regresó a Jerusalén. La noticia de la conversión de Cornelio y su familia ya se había extendido entre los creyentes, y no todos estaban contentos con lo que había sucedido. En Jerusalén, la comunidad de creyentes estaba compuesta principalmente por judíos que seguían observando la ley mosaica, y para muchos de ellos, el hecho de que Pedro hubiera compartido el Evangelio y bautizado a gentiles sin exigirles que primero se convirtieran al judaísmo era un motivo de escándalo. Tan pronto como Pedro llegó a Jerusalén, fue confrontado por los miembros más conservadores de la iglesia. Estos judíos cristianos, que aún estaban profundamente ligados a las tradiciones de la ley, se oponían a la idea de que los gentiles pudieran ser aceptados en la comunidad de creyentes sin someterse a las leyes judías.
como la circuncisión y las restricciones dietéticas. El libro de los Hechos relata que estos hermanos judíos contendieron con Pedro, cuestionándolo abiertamente: ¿por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Esta pregunta revela el profundo choque cultural y religioso que se estaba gestando dentro de la Iglesia. Para los judíos, la circuncisión era el signo del pacto entre Dios e Israel, y las leyes dietéticas eran una parte fundamental de su identidad. El hecho de que Pedro hubiera violado estas normas al entrar en la casa de Cornelio y comer con gentiles era algo que no podían aceptar fácilmente. Para ellos, ser cristiano significaba ser judío primero, y luego seguir a Cristo. Ante esta situación, Pedro no se defendió con argumentos teológicos complejos, sino que simplemente relató lo que había sucedido, paso a paso. Comenzó describiendo su visión en Joppe, cuando Dios le mostró el gran lienzo lleno de animales impuros y le dijo: levántate, mata y come. Pedro explicó cómo había resistido inicialmente, aferrándose a las leyes dietéticas que había observado toda su vida, pero como Dios le había enseñado que no debía llamar impuro a lo que él había limpiado. Pedro continuó su relato, explicando que después de la visión, el Espíritu Santo le había hablado directamente, indicándole que debía ir con los hombres que Cornelio había enviado sin dudar. Lo que Pedro estaba dejando en claro era que no había sido su propia decisión violar las normas judías, sino que todo lo que había hecho fue en obediencia directa a las instrucciones de Dios. Luego, Pedro relató cómo, cuando llegó a la casa de Cornelio, éste le contó sobre su propia experiencia con un ángel, quien le había dicho que enviara a buscar a Pedro para escuchar las palabras que él traería. En ese momento, Pedro comprendió que Dios había orquestado todo el encuentro. Al predicar el Evangelio en la casa de Cornelio, Pedro vio algo que le sorprendió profundamente: el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como sobre nosotros al principio. Esta frase era clave para la defensa de Pedro. Estaba diciendo que el mismo don del Espíritu Santo que los discípulos judíos habían recibido en el día de Pentecostés ahora había sido derramado sobre estos gentiles. Para Pedro, este era el sello divino que confirmaba que Dios había aceptado a Cornelio y a su familia como parte de su pueblo, sin necesidad de que se sometieran a las leyes judías. Pedro concluyó su relato con una poderosa pregunta retórica: si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Con estas palabras, Pedro no solo estaba defendiendo su acción, sino que también estaba poniendo en evidencia la obra soberana de Dios. No era Pedro quien había decidido bautizar a Cornelio y su familia, sino que era Dios quien había derramado su espíritu sobre ellos, mostrando que no había distinción entre judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo. Después de escuchar la explicación de Pedro, la iglesia en Jerusalén quedó en silencio. Los argumentos de Pedro eran irrefutables: había sido Dios mismo quien había abierto las puertas a los gentiles. Finalmente, los creyentes en Jerusalén glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este fue un momento decisivo para la iglesia. A partir de ese momento, quedó claro que el Evangelio no estaba limitado por la circuncisión o las leyes dietéticas judías. Dios había demostrado que su plan de redención incluía a todas las naciones, y que el arrepentimiento y la fe en Jesucristo eran los únicos requisitos para recibir la salvación. Aunque este consenso no eliminó por completo las tensiones entre judíos y gentiles en la Iglesia, sí estableció una base importante para la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Con el tiempo, el mensaje de Pedro en Jerusalén sentó las bases para la misión a los gentiles que seguiría. Poco después de estos eventos, Pablo y Bernabé comenzarían su primera misión apostólica, llevando el Evangelio a las ciudades gentiles del Imperio Romano. El trabajo de Pedro en la casa de Cornelio fue el precursor de la misión más amplia que Pablo llevaría a cabo en todo el mundo conocido, predicando a judíos y gentiles por igual. Sin embargo, las tensiones dentro de la iglesia no desaparecieron por completo. Algunos grupos dentro del cristianismo primitivo, conocidos como los judaizantes, seguían insistiendo en que los gentiles debían someterse a la ley de Moisés para ser salvos. Esta controversia alcanzaría su punto culminante en el Concilio de Jerusalén, narrado más adelante en el libro de los Hechos, donde los apóstoles y ancianos se reunieron para discutir el tema de la circuncisión y las leyes mosaicas en relación con los gentiles.
Aunque ese debate fue intenso, el testimonio de Pedro y la obra de Dios en la casa de Cornelio sirvieron como un precedente fundamental para la decisión final del concilio. Que los gentiles no estaban obligados a seguir la ley de Moisés para ser parte del cuerpo de Cristo. La historia de Pedro y Cornelio sigue siendo relevante para la Iglesia actual. En muchos sentidos, la situación que enfrentaron los primeros cristianos es similar a los desafíos que la Iglesia sigue enfrentando hoy. En lugar de las barreras culturales y religiosas entre judíos y gentiles, la Iglesia moderna se enfrenta a barreras raciales, étnicas, sociales y económicas. Al igual que en los tiempos de Pedro, es fácil caer en la trampa de creer que ciertos grupos están más cerca de Dios que otros debido a su trasfondo, prácticas religiosas o cultura. Sin embargo, la historia de Cornelio nos recuerda que Dios no hace acepción de personas. Él mira el corazón, y su gracia está disponible para todos aquellos que buscan a Cristo con fe y arrepentimiento. La inclusión de Cornelio y su familia como creyentes no fue solo un evento aislado, sino el inicio de una expansión masiva del Evangelio hacia el mundo gentil. Hasta ese momento, el cristianismo había sido predominantemente un movimiento judío, con sus raíces profundamente arraigadas en las tradiciones y prácticas del judaísmo. Sin embargo, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia, quedó claro que Dios tenía un plan mucho más amplio para la salvación, un plan que abarcaría a todas las naciones, razas y culturas. A medida que la iglesia primitiva se enfrentaba a este cambio, hubo retos y oportunidades que moldearían el futuro del cristianismo. Este capítulo de la historia del Evangelio es crucial para entender cómo el mensaje de Cristo llegó a personas de diferentes trasfondos. Y cómo la comunidad de creyentes aprendió a abrazar la diversidad sin perder de vista la esencia del Evangelio. Después de la conversión de Cornelio, la expansión del Evangelio entre los gentiles continuó con fuerza. Uno de los lugares clave para este crecimiento fue la ciudad de Antioquía. Esta ciudad, situada al norte de Jerusalén, en lo que hoy es Siria, era una metrópoli vibrante y multicultural. Antioquía era una ciudad cosmopolita, con una mezcla de culturas griega, romana y judía, lo que la convertía en un lugar estratégico para la expansión del Evangelio. En Hechos 11, se relata cómo algunos de los creyentes que habían sido dispersados debido a la persecución después del martirio de Esteban llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar a los gentiles. Este fue un paso audaz, ya que, hasta ese momento, la mayoría de los creyentes predicaban solo a los judíos. Sin embargo, en Antioquía, algo diferente comenzó a suceder, un gran número de gentiles respondió al Evangelio y creyó en el Señor. La iglesia en Jerusalén, al escuchar lo que estaba sucediendo en Antioquía, decidió enviar a Bernabé para supervisar el trabajo allí. Bernabé, conocido por su bondad y espíritu de aliento, vio lo que Dios estaba haciendo y se regocijó. En lugar de imponer reglas o tradiciones judías, Bernabé animó a los nuevos creyentes gentiles a permanecer fieles al Señor con corazón firme. Al ver la necesidad de más ayuda para el rápido crecimiento de la iglesia en Antioquía, Bernabé fue a buscar a Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Y lo trajo de Tarso para unirse a él en el ministerio. Durante un año entero, Bernabé y Saulo enseñaron a grandes multitudes en Antioquía, y fue en esta ciudad donde los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. El término, que significa seguidores de Cristo, no solo reflejaba su fe en Jesús, sino también su separación de las identidades exclusivamente judías o gentiles. En Antioquía, la iglesia comenzó a reflejar la realidad del cuerpo de Cristo, una comunidad unida, sin barreras de etnia o tradición, centrada en la persona de Jesús. A medida que la iglesia de Antioquía crecía en número y en diversidad, el Espíritu Santo habló a los líderes de la iglesia y les dijo que apartaran a Bernabé y Saulo para una misión especial: llevar el Evangelio a otros lugares. Este mandato marcó el inicio de las misiones gentiles de Pablo, quien se convertiría en el principal apóstol para los gentiles y en el más grande defensor de la inclusión de los no judíos en el cuerpo de Cristo. Pablo entendía claramente la misión que Dios le había encomendado. En sus cartas, repetidamente afirmaba que el Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. En su epístola a los Romanos, Pablo escribió: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego». Romanos 1.
Versículo 16. Para Pablo, no había diferencia entre judío y gentil cuando se trataba de la salvación. Cristo había venido para todos, y la fe en él era suficiente para la reconciliación con Dios. Pablo y Bernabé viajaron por muchas ciudades del Imperio Romano, predicando tanto a judíos como a gentiles. En cada ciudad a la que llegaban, primero se dirigían a las sinagogas para predicar a los judíos, pero cuando estos rechazaban el mensaje, se dirigían a los gentiles, quienes a menudo recibían el Evangelio con gran alegría. Así comenzó una ola de conversiones entre los gentiles, y nuevas iglesias comenzaron a surgir por toda Asia Menor y Europa. A pesar del éxito de las misiones de Pablo y Bernabé entre los gentiles, las tensiones entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles continuaron. Muchos de los primeros creyentes, que eran judíos, seguían observando las leyes de Moisés, incluyendo la circuncisión, las leyes dietéticas y las festividades religiosas. Estos creyentes judíos a menudo sentían que los gentiles que se convertían al cristianismo también debían seguir estas leyes para ser verdaderos seguidores de Cristo. Este conflicto llegó a su punto culminante cuando un grupo de cristianos judíos, conocidos como los judaizantes, comenzaron a enseñar que los gentiles debían ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Esto creó una gran controversia, y Pablo y Bernabé se encontraron en una acalorada disputa con este grupo. La cuestión principal era esta: ¿debían los gentiles convertirse al judaísmo para ser parte de la Iglesia de Cristo? Esta pregunta era de suma importancia porque afectaba la naturaleza misma del Evangelio y la misión de la Iglesia. Si los gentiles estaban obligados a seguir las leyes judías, esto podría convertirse en un obstáculo para la expansión del Evangelio a otras naciones. Pero si no estaban obligados a hacerlo, ¿cómo podrían convivir judíos y gentiles en la misma comunidad de fe, cuando tenían costumbres y tradiciones tan diferentes? Para resolver esta controversia, se convocó el primer gran concilio de la Iglesia, conocido como el Concilio de Jerusalén. Los apóstoles y ancianos se reunieron en Jerusalén para discutir la cuestión de los gentiles y la ley de Moisés. En este concilio, tanto Pablo como Pedro dieron su testimonio sobre cómo Dios había trabajado entre los gentiles, y cómo el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos sin necesidad de la circuncisión o la observancia de las leyes judías. Pedro, recordando su experiencia con Cornelio, afirmó: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15, versículos 8 al 9. Pedro estaba subrayando que la salvación no dependía de la circuncisión o de las obras de la ley, sino de la fe en Jesucristo. Su argumento fue claro: si Dios no había hecho distinción entre judíos y gentiles al darles el Espíritu Santo, ¿por qué debería la Iglesia imponer cargas que Dios no había requerido? Después de mucho debate, el concilio, bajo la dirección de Santiago, el hermano de Jesús, llegó a una conclusión. Decidieron que no debían imponer a los gentiles la carga de la ley mosaica. Los gentiles no estaban obligados a circuncidarse ni a seguir las leyes dietéticas judías. Sin embargo, se les pidió que se abstuvieran de algunas prácticas que podrían causar ofensa a los creyentes judíos, como consumir carne sacrificada a ídolos, sangre, carne de animales estrangulados y la inmoralidad sexual. Esta fue una decisión equilibrada que permitió a judíos y gentiles convivir en la misma comunidad de fe sin comprometer el mensaje central del Evangelio. La decisión tomada en el Concilio de Jerusalén fue un hito en la historia de la Iglesia. No solo resolvió la controversia inmediata sobre la ley mosaica, sino que también sentó un precedente para la relación entre judíos y gentiles en la Iglesia. La Iglesia reconoció que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo, y no por las obras de la ley. Este principio ha permanecido como un fundamento del cristianismo hasta el día de hoy. El Concilio de Jerusalén también allanó el camino para la expansión del Evangelio a todas las naciones sin imponer barreras innecesarias. A partir de este momento, el cristianismo comenzó a crecer exponencialmente entre los gentiles, y nuevas iglesias surgieron en todo el Imperio Romano, desde Asia Menor hasta Grecia e Italia. La historia de la expansión del Evangelio entre los gentiles, que comenzó con Cornelio y culminó en el Concilio de Jerusalén,
Muestra cómo Dios derribó las barreras culturales y religiosas para que su salvación llegara a todas las personas, sin importar su origen. Este evento fue el comienzo de un movimiento global que continúa hasta hoy, mientras el Evangelio sigue extendiéndose a todas las naciones y pueblos, llevando esperanza y vida eterna a todos aquellos que creen en Jesús. La historia de Cornelio y la inclusión de los gentiles en la iglesia primitiva fue solo el comienzo de una misión mucho mayor que se desplegaría a lo largo del ministerio del apóstol Pablo. A medida que el Evangelio cruzaba las fronteras étnicas y geográficas, Pablo se convirtió en el principal embajador del mensaje de Cristo para el mundo gentil. Su llamado específico y su incansable dedicación para llevar el Evangelio a las naciones fueron fundamentales para la expansión global del cristianismo. La misión de Pablo no solo marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia del cristianismo, sino que también subrayó el mensaje clave de la inclusión total y la gracia universal de Dios. En esta parte de la historia, veremos cómo Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles y cómo su trabajo preparó el camino para que la iglesia creciera más allá de las fronteras de Israel. Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, no fue siempre el apóstol que conocemos hoy. De hecho, en un principio fue uno de los mayores enemigos del cristianismo. Nacido en Tarso, una ciudad griega importante, Pablo era un judío fariseo celoso de la ley y comprometido con la defensa de las tradiciones de sus antepasados. En los primeros años del cristianismo, Pablo persiguió violentamente a los cristianos, considerándolos una amenaza para la pureza de la fe judía. Fue en este contexto que, como relata el libro de los Hechos, Pablo recibió cartas del sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de Jesús en Damasco. Sin embargo, en su camino hacia Damasco, Pablo tuvo un encuentro sobrenatural que transformaría su vida para siempre. Una luz brillante lo rodeó y cayó al suelo, escuchando una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Pablo, desconcertado, preguntó, «¿Quién eres, Señor?» Y la voz le respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este evento marcó el punto de inflexión en la vida de Pablo. Jesús, el mismo a quien Pablo perseguía, se le había revelado, no solo como el Mesías, sino como el Señor resucitado. Después de este encuentro, Pablo quedó temporalmente ciego y fue llevado a Damasco, donde un discípulo llamado Ananías, siguiendo las instrucciones de Dios, fue a curarlo. A través de Ananías, Dios le dio a Pablo la vista y le reveló su misión, ser un instrumento escogido para llevar el Evangelio a los gentiles, a reyes y al pueblo de Israel. A partir de este momento, la vida de Pablo cambió radicalmente. De ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser su mayor defensor, predicando el Evangelio con una pasión y dedicación inigualables. Una vez que Pablo comprendió su llamado, no perdió tiempo en comenzar su misión. Su ministerio se caracterizó por 3 grandes viajes misioneros que lo llevaron a muchas de las principales ciudades del Imperio Romano, desde Asia Menor hasta Grecia y Roma. Cada uno de estos viajes estuvo lleno de desafíos, pero también de grandes avances en la expansión del Evangelio. En su primer viaje misionero, Pablo, acompañado por Bernabé, partió desde Antioquía, la ciudad que se había convertido en un centro vital del cristianismo. Viajaron a través de las ciudades de Chipre y Asia Menor, predicando el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Aunque enfrentaron persecuciones y dificultades, muchos gentiles creyeron y se formaron nuevas iglesias. Este primer viaje misionero sentó las bases para la futura expansión del cristianismo en toda la región. El segundo viaje misionero de Pablo fue aún más ambicioso. En este viaje, se unió a Silas y más tarde a Timoteo, y viajaron hacia el oeste, entrando en Macedonia y Grecia. En ciudades como Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto, Pablo predicó a una audiencia mixta de judíos y gentiles, con resultados mixtos. Mientras que algunos aceptaron el Evangelio, otros se opusieron ferozmente a su mensaje. Sin embargo, Pablo siguió adelante, confiando en que Dios estaba obrando en los corazones de aquellos a quienes predicaba. Uno de los eventos más notables de este segundo viaje misionero fue la visita de Pablo a Atenas, donde predicó en el Areópago, el centro intelectual de la ciudad. Allí, Pablo se dirigió a un público de filósofos griegos, algunos de los cuales se burlaron de su mensaje sobre la resurrección de los muertos. Sin embargo, otros creyeron, y una pequeña comunidad de creyentes se formó en esa ciudad.
Este evento mostró la habilidad de Pablo para adaptar su mensaje a diferentes audiencias, presentando el Evangelio de manera que pudiera resonar tanto con judíos como con gentiles. En su tercer viaje misionero, Pablo regresó a muchas de las ciudades donde había predicado anteriormente, fortaleciendo a las iglesias y corrigiendo las falsas enseñanzas que habían surgido. En Efeso, Pablo pasó más de 2 años predicando y enseñando, y desde allí, el Evangelio se extendió por toda la región de Asia Menor. Este tiempo en Efeso fue particularmente fructífero, con muchos milagros y señales que acompañaban la predicación del Evangelio. A lo largo de su ministerio, Pablo fue un ferviente defensor de la idea de que el Evangelio no estaba limitado por las fronteras étnicas o culturales. En sus cartas, especialmente en Gálatas, Romanos y Efesios, Pablo explicó cómo Cristo había roto las barreras entre judíos y gentiles, creando un nuevo pueblo unido en la fe. En su carta a los Efesios, Pablo escribió: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2, versículos 14 al 15. Para Pablo, el mensaje del Evangelio era claro: en Cristo, no había judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos eran uno en Cristo Jesús. Esta verdad revolucionaria transformó la forma en que la iglesia primitiva veía su misión. Ya no estaban limitados a predicar solo a los judíos, sino que el Evangelio estaba destinado a todas las naciones. La iglesia debía ser un reflejo del plan redentor de Dios, en el cual personas de todas las razas y culturas serían reunidas bajo el señorío de Cristo. Esta inclusión de los gentiles fue una de las principales razones por las que Pablo se enfrentó a tanta oposición por parte de los judíos. Muchos judíos no podían aceptar la idea de que los gentiles pudieran ser parte del pueblo de Dios sin seguir las leyes de Moisés. Sin embargo, Pablo defendió vigorosamente la verdad de que la salvación era por gracia, mediante la fe, y no por las obras de la ley. Para Pablo, la cruz de Cristo había abierto el camino para que todos, sin importar su trasfondo, pudieran ser reconciliados con Dios. El impacto del ministerio de Pablo en la expansión del cristianismo no puede ser subestimado. A través de sus viajes misioneros, Pablo llevó el Evangelio a las principales ciudades del Imperio Romano, estableciendo iglesias en lugares estratégicos que servirían como centros de evangelización para las regiones circundantes. Estas iglesias, a su vez, enviaron misioneros a otras ciudades, y así el Evangelio se extendió rápidamente por todo el imperio. El legado de Pablo no solo se encuentra en las iglesias que fundó, sino también en las cartas que escribió. Sus epístolas a las iglesias, que forman una gran parte del Nuevo Testamento, han sido una fuente inagotable de instrucción, inspiración y corrección para los creyentes a lo largo de los siglos. En ellas, Pablo expone claramente la doctrina de la gracia, la justificación por la fe y la unidad de la Iglesia en Cristo. Estas cartas han sido fundamentales para la teología cristiana y continúan guiando a la Iglesia en su misión de llevar el Evangelio a las naciones. Además, la vida de Pablo es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar a una persona. De ser un perseguidor de la Iglesia, Pablo se convirtió en su mayor defensor, dispuesto a sufrir persecuciones, azotes, naufragios y encarcelamientos por el bien del Evangelio. Su vida es un testimonio de la gracia transformadora de Dios y un recordatorio de que nadie está fuera del alcance del amor redentor de Cristo. La obra de Pablo en la expansión del Evangelio entre los gentiles fue el cumplimiento de la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos: id, y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28, versículo 19. A través de su obediencia y dedicación, el Evangelio se extendió a las naciones, y el plan redentor de Dios comenzó a cumplirse en todo el mundo. La historia de Cornelio no es solo un evento histórico, sino una declaración poderosa del corazón de Dios hacia la humanidad. A través de este centurión romano, Dios mostró al mundo que su gracia no tiene fronteras y que su amor es inclusivo y redentor. Cornelio, un hombre respetado por su devoción y temor de Dios, fue elegido para recibir una revelación que cambiaría no solo su vida, sino también el rumbo del cristianismo primitivo. Dios rompió las barreras que separaban a los judíos de los gentiles, no por medio de un argumento teológico, sino a través de una intervención divina clara y palpable.
La visión de Pedro, el descenso del Espíritu Santo sobre los gentiles, y la inclusión de estos en la comunidad de los creyentes judíos fueron todos momentos decisivos que dejaron claro que la salvación estaba disponible para todos, sin importar su trasfondo cultural o religioso. Este suceso marcó el comienzo de una nueva era para la Iglesia. A partir de este momento, la comunidad de creyentes se expandió más allá de los límites de Israel y comenzó a tocar las vidas de personas de todas las naciones. Cornelio, un centurión, y Pedro, un judío, se encontraron en la encrucijada del propósito divino, donde el Evangelio de Cristo comenzó su viaje hacia los confines de la tierra. Hoy, la historia de Cornelio sigue inspirando a cristianos de todo el mundo a reconocer que el Evangelio es para todos, y que en Cristo no hay distinción de raza, cultura o estatus social. La gracia de Dios es para cada corazón que le busca, y su poder redentor no conoce fronteras. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.